Capítulo 19. Sindicalistas y sismos. Tras la partida de Linda, me quedé a cargo de la oficina hasta la llegada del nuevo corresponsal, Steve Fraser, que no retrocedió ni para tomar aviada. Inmediatamente se puso a entrevistar a funcionarios, empresarios, como también a los principales opositores políticos, como Leopoldo de Gives, de la Cruz, líder de la aguerrida Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COSEI, y primer presidente municipal del Ayuntamiento Popular de Juchitán. A pesar de la represión, antes, durante y después de su mandato, el carismático Polo, como se le conoce, persistió en su lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas. Faltaba tiempo para cubrir esos convulsos años 80, donde las demandas por las libertades esenciales empezaban a dar frutos. Los medios nacionales y extranjeros tenían un apetito insaciable por registrar ese tipo de acontecimientos. Por ejemplo, en la cobertura del Wall Street Journal no podía faltar el singular dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que agrupaba decenas de miles de trabajadores de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Lo llamaban La Quina, pero su nombre era Joaquín Hernández Galicia. Reinaba en el estado de Tamaulipas, con Ciudad Madero como su hogar, donde nos citó a las 7 de la mañana. Durante el largo desayuno, narró cómo se había convertido en secretario general entre 1961 y 1964 y continuamente recalcó su lealtad al PRI. Después de concluir el puesto sindicalista, se convirtió en el indiscutible líder moral de los petroleros. Como el bíblico Moisés, la quina caminaba y las aguas se abrían. Durante nuestra visita, nos mostró las granjas, clínicas, funerarias e incluso tiendas de materiales de construcción en colonias marginadas donde era venerado como padre benefactor. Sabía que tenía poder y lo usaba. Su avasalladora influencia perduró durante 5 sexenios presidenciales. Negociar con las élites políticas era su pan de cada día. Sin embargo, como nada dura para siempre, el 10 de enero de 1989, su buena estrella se apagó. A solo 40 días de que el presidente Carlos Salinas de Gortari tomara posesión, un operativo militar lanzó un disparo de bazuca que, según dijeron, impactó una casa vecina en lugar de la de Hernández e irrumpió en su residencia, donde años antes nos había recibido para hablar de tantas conquistas. El ejército dijo que había encontrado un arsenal de armas de alto calibre en su sala. Joaquín Hernández fue detenido con una veintena de allegados para ser condenado por acopio ilegal de armas, homicidio calificado y evasión fiscal, entre otros cargos. Mucho se especuló sobre por qué había caído en desgracia. Unos dijeron que el quinazo se debió a que amenazó con organizar huelgas en contra de la política privatizadora del gobierno. Otros que fue porque había traicionado al régimen, pues se rumoró que había apoyado al candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones presidenciales de 1988. Haya sido como haya sido, ante el arresto, al grito de ni gas ni gasolina, libertad para la quina, miles se rebelaron a brazos caídos. Aunque tomaron el Zócalo, no lograron detener su traslado al reclusorio Oriente, donde le dictaron 35 años de prisión. Finalmente fueron menos, porque en 1997 el presidente Ernesto Zedillo lo amnistió. Totalmente en otras latitudes, otro capítulo inolvidable de mi etapa con The Wall Street Journal fue un reportaje sobre la curandera mazateca, conocida como sacerdotisa de los hongos, María Sabina Magdalena García. En múltiples entrevistas, antropólogos investigadores del uso de hongos alucinógenos en cultos indígenas ancestrales, según recuentos de frailes españoles,
Nos contaron cómo en 1955 un banquero y micólogo estadounidense, Robert Gordon Wasson, se enteró de la existencia de María y fue a visitarla en su natal Huautla de Jiménez. Ella accedió a dirigir un ritual con él, pero no solo eso, también le permitió hacer grabaciones magnetofónicas, posteriormente transcritas a sistema fonético de escritura, que luego se tradujeron al español e inglés. Asimismo, el estudioso tomó fotografías de la ceremonia y el 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un extenso artículo, lo cual hizo que muchas personas empezaran a buscar a la sin igual oaxaqueña. 10 años después, en plena época hippie, Wasson dio a conocer el libro El hongo maravilloso, Teonanácat, micolatría en Mesoamérica, sobre la cultura mazateca. En Oaxaca capital, alquilamos un auto para iniciar lo que, sin afán de eufemismos, sería un muy alucinante viaje. Avanzamos por una estrecha carretera de terracería, curvas cerradas, áreas boscosas, pendientes pronunciadas, con neblina y lluvia interminables. En un bache, el auto escupió humo y se negó a seguir adelante. A empujones, lo retiramos del camino y esperamos en la sierra a que alguien nos diera un aventón, tal como en mis años de teatrera. Después de unas 12 horas, llegamos al pueblo de la mística anciana, con menos de 15,000 habitantes. Parecía como algo en un libro de cuentos. El palacio municipal tenía paredes de adobe y tejas de barro. Había oficinas de la tesorería, el registro civil y del presidente, quien fue muy generoso con su información. Le pareció perfecto que fuéramos a entrevistar a María, por quien expresó todo su agradecimiento, pues dijo que ella era la causa por la que se conocía aquel pueblecito ubicado entre montañas, valles, ríos y plantaciones de maíz, frijol, café y, por supuesto, hongos sagrados. No obstante, nos comentó que la fama le había salido cara, pues en el pasado había enfrentado el rechazo de algunos curanderos, quienes consideraban que la mujer había lucrado recibiendo a tantos extranjeros sin interés alguno en lo sacrosanto, porque solamente buscaban drogarse. Sus críticos opinaban que había traicionado la secrecía más divina, porque los mazatecos solo ingerían los hongos como guía celestial para sanar enfermos. A tal grado había llegado el rechazo comunitario que en los años 60 algunos de sus 9 hijos habían muerto en circunstancias nunca aclaradas. No solo eso, también habían allanado su choza. Le preguntamos al funcionario si era verdad que a partir de las múltiples publicaciones la habían visitado personajes como los Beatles, Jim Morrison y Aldous Huxley. Dijo que no podía confirmarlo porque era tanta la gente que iba que resultaba imposible saber quién era quién. Con su venia nos dirigimos al mercado y compramos papaya, manzanas, peras y plátanos como ofrenda para la luminaria. Junto con un intérprete mazateco español, caminamos montaña arriba por un angosto sendero cubierto de vegetación. Hicimos como 1 hora para llegar a una casa prefabricada con antena parabólica. Alguien nos dijo que había sido una donación de Margarita López Portillo, hermana del expresidente, directora general de Radio, Televisión y Cinematografía. Nos recibió un nieto de María Sabina. Entramos y la diminuta mujer de casi 90 años estaba sentada en la cama con un huipil bordado con listones de colores, trenzas y aretes. Colocamos el ofrecimiento frutal en una mesa. Ella sonrió. Por medio de una singular interpretación triangulada que pasaba por el inglés de Fraser, luego por mi español y después al mazateco y de reversa, le dijimos que era un honor conocerla y le agradecimos por recibirnos para escribir sobre su vida en un periódico de Estados Unidos. En voz bajita, nos preguntó si era cierto que en ese país habían matado a un muchacho cantante. No dijo el nombre, pero lo describió.
Supimos que se refería a John Lennon. Le dijimos que sí. Nos aseguró que lo había visto allí tirado, sangrando, allí afuera, en su jardín. Empezó hablándonos de su niñez y la pobreza de su familia. Un día, cuando ella y su hermana cuidaban unos animales, comieron hongos silvestres. Eran muy amargos, pero les quitaron frío y hambre. Se sintieron felices. Escucharon voces muy bonitas, como si su difunto padre les hablara. Así fue creciendo, convencida de que los hongos, sus niños santos, le habían conferido un don divino. En sus rezos les imploraba que le dieran la luz necesaria para encontrar dónde estaba el mal. El dinero no le importaba. La mujer espíritu, mujer estrella y mujer del cielo, como se describía, solo pedía que la gente fuera respetuosa y los consumiera con fines ceremoniales, como ella lo hacía en las veladas, donde decían que llegaba a ingerir hasta 30 pares de setas entre cánticos al Todopoderoso. Al poco tiempo de que el Wall Street Journal publicara el reportaje, murió en la pobreza en que había nacido. La mujer que mira hacia adentro, la mujer estrella de la mañana, la mujer pura, la mujer constelación, la mujer del bien, la mujer del reloj, tenía 91 años. Fue precisamente en ese otoño cuando la madre naturaleza nos estremeció de tal manera que ya no volvimos a ser los mismos. La noche del 18 de septiembre de 1985, acompañé a un enviado especial del periódico a la oficina del licenciado Francisco Labastida Ochoa, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con el fin de recabar información para una serie de reportajes sobre el petróleo, columna vertebral de la economía mexicana. Al terminar la charla, se soltó tal aguacero que el funcionario le pidió a un chofer que nos llevara a donde fuéramos. El reportero y yo quedamos de vernos temprano al día siguiente para continuar con las entrevistas. Esa cita jamás se dio, pues a las 7:19 de la mañana ocurrió un terremoto oscilatorio y trepidatorio de 8.1 grados en la escala de Richter, que no solo cambió cualquier plan reporteril, sino la vida del país. Al igual que la masacre del 2 de octubre de 1968, México fue otro después de aquel sismo, y la réplica un día después. La devastación era tan generalizada que decidimos separarnos. Cada quien recorrería la ciudad por su lado. Deambulé horrorizada, deteniéndome ante edificios en ruinas, incluidos hospitales como el Centro Médico Nacional, totalmente evacuado. El Hospital General de México, donde se calcula que fallecieron unas 300 personas entre enfermos, recién nacidos y personal hospitalario. También pasé por escuelas, hoteles y complejos habitacionales, como el edificio Nuevo León en Nonoalco, Tlatelolco, el multifamiliar Juárez, con muertos y heridos, enterrados en varillas y ladrillos, que la gente trataba de remover con manos desnudas, palos, mazos, picos y hasta martillos. Donde quiera que se mirara, había destrucción y sufrimiento. Cuaderno y grabadora resultaban insuficientes para registrar la pesadilla. Susan Vilelo, mi vecina en la colonia Condesa, una de las áreas más golpeadas, era corresponsal de The Dallas Morning News. Tras salvarse milagrosamente de los muros colapsados de su departamento, salió a las calles y tomó lo que casi estoy segura de que fueron las primeras fotos enviadas al exterior esa mañana, con la capital incomunicada. Como pudo, llegó al aeropuerto, habló con un pasajero que estaba por abordar un vuelo a Estados Unidos, le entregó los rollos suplicándole que desde su destino los enviara al periódico tejano. También le dio el teléfono de su familia en Nueva York y de la mía en Utah, para que hiciera el favor de llamar y decirles que no se preocuparan, que estábamos vivas. Recuerdo que tiempo después, papá me contó
que al haber recibido la llamada de un total extraño, con lágrimas le dijo a mamá: Lilia ha regresado a la vida. El desconocido samaritano cumplió los encargos al pie de la letra. Nuestros consternados parientes recibieron el parte de guerra y el diario las alucinantes fotografías que tiempo después le valieron a Suzanne premios internacionales por su temple periodístico. Al igual que en el resto de la ciudad, en mi vecindario nadie se quedó con los brazos cruzados. En medio del caos, el Parque México, usualmente con patos en el estanque, carriolas, resbaladillas y vendedores de globos, se convirtió en un centro de acopio de medicinas, ropa, alimentos y todo tipo de consultas. Sus 5 pilares y pérgolas se techaron para habilitarlos como dormitorios, especialmente para personas de la tercera edad, niños y discapacitados, mientras que el icónico Foro Lindbergh, así llamado porque dicen que allí estuvo el famoso piloto, devino en cocina popular con tanques de gas, parrillas y peroles, con mujeres, hombres y muchísimos jóvenes cuidando pucheros en cocción. Aunque solo fuera sopa, pan y agua, nadie pasaba hambre, sed ni frío. Los mexicanos somos hospitalarios. En la explanada Art Deco, exactamente a espaldas de la fuente de los cántaros, con una mujer desnuda cargando 2 vasijas de agua, creamos la cama de cemento más grande que jamás he visto, donde cientos de familias y no familias tendíamos colchonetas, carpas o bolsas de dormir para pasar la noche, pues muchos habían quedado sin techo, y los que no, encontrábamos que era el lugar más seguro para pernoctar, sin edificios, cables o postes que pudieran caernos en caso de que volviera a temblar. A una calle de allí, aunque algo agrietada pero nada grave, mi casa seguía en pie y se convirtió en albergue. Repartí llaves entre vecinos para que se bañaran o tomaran un cafecito, lo cual era un oasis, pues a poca distancia, el Parque del Seguro Social, anfitrión de equipos como los Yankees de Nueva York, hizo a un lado su vocación deportiva y se convirtió en la morgue del país, con infinidad de cadáveres yaciendo bajo sábanas blancas en espera de que sus familiares los identificaran. Con el paso de los días, ante el pasmo oficial, las demandas de atención a los damnificados, así como los planes de reconstrucción, se galvanizaron con las viejas aspiraciones de justicia. Cuando por fin se espabiló, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado trató de minimizar los daños en un esfuerzo por evitar un estallido social. Surgieron nuevas organizaciones como la Coordinadora Única de Damnificados y más tarde la Asamblea de Barrios, apoyadas por artistas, estudiantes e intelectuales. Asimismo, proliferaron las marchas, plantones, pliegos petitorios y jornadas culturales en favor de los afectados. El movimiento telúrico había despertado a la sociedad civil. En 1988, después de 6 años de inolvidables aventuras en una decena de estados con The Wall Street Journal, llegó el momento de buscar nuevas inspiraciones. Había aprendido mucho de interpretación periodística, pero sobre todo de México. No obstante, era el momento de extender mis alas y volar por mi cuenta.